Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, esta tarde recurrentemente he escuchado el nombre de Lázaro Cárdenas y el nombre de Adolfo López Mateos. Soy un priista que tiene 47 años militando en su partido. Y cuando escucho este debate falaz, pienso que me siento muy orgulloso de los líderes que mi partido le dio a México. Primero, Lázaro Cárdenas, en el contexto de los albores de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que el petróleo era estratégico, lo nacionalizó para responder a los retos de su tiempo. También Adolfo López Mateos, en un México de economía cerrada, que apenas ambicionaba la industrialización y que no había sin duda mayor poder que el de Estado en el México de los 60s, para dar una industria eléctrica capaz de impulsar la industrialización incipiente de México. Y sí, fueron los mismos priistas que en 1994 tuvieron la visión de integrarse a la globalidad, abriendo la integración de la economía mexicana con el resto del mundo, inaugurando el primer tratado comercial que nos dio acceso a las exportaciones mexicanas al mayor mercado mundial en ese momento. Sí, y cuando escucho este debate, pienso que parece que estamos en el túnel del tiempo viendo hacia el pasado y no hacia el futuro. Cuando analizamos la posición de las comisiones, sin duda, sus presidentes del dictamen que debatimos hoy hacen referencia a temas que podemos resolver. El tema del autoabasto, que sabemos que en su momento fue respuesta a que era necesario darle a las empresas de México acceso a una electricidad competitiva para poder competir en los mercados mundiales. Y sí, se abusó de la figura. También productores independientes, compañeras y compañeros, pero para resolver esos temas no llegaron con la reforma del 13, anteceden la reforma del 13 y para eso bastaba con el poder de la mayoría para resolverlo en la legislación secundaria. Compañeras y compañeros diputados, cuando analizamos los puntos de debate, me resulta totalmente incomprensible que estamos hablando de que la solución para México es la hidroeléctrica. Vengo del norte del país, donde el agua empieza a ser un factor vital para la sobrevivencia. La hidroeléctrica hacia el futuro no es la solución. El mundo va a cambiar muy pronto. Las capacidades de almacenamiento de electricidad en sitio a través de las baterías va a ser el futuro para el mundo y debería serlo para México. En lugar de estar invirtiendo en investigación, de estar viendo el futuro, estamos discutiendo el México de los 70s. Estamos en el túnel del tiempo hacia atrás. Diputado Ildefonso, permítame. Diputado, ¿con qué objeto? Diputado Mariano, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Mariano, por favor. Diputado Mariano González, adelante. Si el diputado Ildefonso Guajardo me permite hacerle una pregunta. Diputado Guajardo, acepta la pregunta del diputado Mariano González. Con todo gusto, señora presidenta. Adelante. Diputado, hay varios señalamientos de que la reforma que mandó el Ejecutivo violaría tratados internacionales. En su vasta experiencia, que nos explicara si esto sería así. Adelante, diputado Guajardo, con su respuesta. Déjenme decirle, diputado, que cuando se hizo inteligentemente el Parlamento abierto y vinieron muchos expertos, por ahí se veía la posibilidad de aclarar esas dudas. Tomé la decisión de no poderlo hacer yo personalmente, habiendo sido jefe de una negociación importante, pero mi jefe técnico de negociación, Ken Smith, participó en el Parlamento abierto. Lamentablemente,
las opiniones de Ken Smith no se vieron reflejadas en el resumen que se presentó de todas las discusiones, como muchas otras no fueron reflejadas. Déjeme simplemente ilustrar que cuando acabamos la negociación bilateral el 27 de agosto en Washington, tuvimos una conferencia de prensa en la Embajada Mexicana. Nos acompañaba quien había sido designado negociador por parte del gobierno electo. Y ante pregunta expresa de los periodistas sobre la compatibilidad de lo negociado y el marco regulatorio de energía mexicano, el doctor Seade contestó lo siguiente: el presidente electo ha sido muy claro, en público y en privado. Ha enfatizado que no piensa echar para atrás la reforma eléctrica, no piensa cambiar la Constitución y sin duda respetará el marco legal existente. Eso fue lo que dijo Jesús Seade en la Embajada de México en Washington. ¿Por qué el doctor Seade hizo esta afirmación? Porque precisamente al doctor Seade le tocó enfrentar uno de los momentos al final más críticos, y fue justamente el debate energético. En ese momento nosotros habíamos avanzado la mayor parte de la negociación y el doctor Seade intentó persuadir al gobierno norteamericano de retirar los condicionamientos al sector de energía. La respuesta era evidente. México ya tenía tratados con el Pacífico, con Europa, con América Latina, y obviamente darle un trato inferior a nuestros vecinos, mayores socios comerciales, no sería aceptable dentro de esa negociación. Lo que se hizo fue el capítulo 8, simplificarlo, que era un capítulo fundamentalmente de cooperación en materia energética. Y en ese capítulo, lo que en su momento el gobierno electo pidió es simplemente reflejar el párrafo constitucional que ya existía con la reforma del 13 y que básicamente decía que el petróleo es propiedad de los mexicanos, cosa que es totalmente congruente con nuestro actual marco constitucional. Pero lo que probablemente no entendieron, o al menos parte del gobierno en su momento no entendió, porque una parte lo entendió perfectamente, es que los compromisos en materia de electricidad son transversales y están reflejados en capítulos estratégicos de esta negociación: el capítulo de inversión, el capítulo de comercio transfronterizo de servicios y el capítulo de empresas propiedad del Estado y monopolios designados. Estos capítulos comprometen al gobierno mexicano, como lo hacen en todos nuestros acuerdos comerciales internacionales, a respetar la apertura que esos sectores habían experimentado. Entenderlo diferente es querernos engañar. Lo que les puedo confirmar es que sí, como todos los tratados que se firman, tiene que llevar una aseveración en respeto de nuestra soberanía. Somos soberanos para cambiar nuestra Constitución y nuestras leyes cuando queramos, pero también tenemos que ser advertidos que si existen compromisos que afectamos al hacer esos cambios, vamos a ser responsables para pagar las consecuencias. Y déjenme simplemente resumirles cuáles son esas consecuencias. Primero, el tradicional conflicto de denuncia inversionista-Estado. Cuando cambiamos las reglas del juego y claramente, no estoy hablando de temas ilegales, esos llevan su proceso. Estoy hablando de temas comerciales totalmente transparentes. Estos inversionistas tienen derecho a llevarnos al arbitraje internacional. Eso, sin duda, ¿cómo nos pega a los mexicanos? Son millones de dólares, más de 36,000 millones estimados, que van a afectar la capacidad de hacer nuestro trabajo en el gobierno a favor de las clases más vulnerables. Y la segunda manera y más impactante es que el Estado afectado puede llevarnos un panel inversionista-Estado
así como nosotros llevamos a Estados Unidos en el tema del transporte. Y eso le da derecho al Estado afectado a imponer aranceles a nuestras exportaciones, aranceles contra nuestros autos, aranceles contra nuestros domésticos o electrónicos que exportamos, contra los aguacates o los tomates, afectando la creación de empleos bien remunerados para mexicanas y mexicanos. Por lo tanto, diputado, le digo y le asevero que efectivamente estamos contraviniendo nuestros compromisos, pero lo más importante, estamos afectando al futuro de los mexicanos que merecen, a través del crecimiento que este país ha obtenido en la integración global, tener empleos bien remunerados para poder aspirar a un mejor futuro en este país. Contestada la Muchas gracias, diputado Guajardo. Concluya con su intervención, por favor. Gracias, señora presidenta. Permítame, diputado Ildefonso. Diputado Ritter, ¿con qué objeto? Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Una moción de ilustración. Quisiera ver si la Secretaría de la Mesa Directiva pudiera leer el inciso A del capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Gracias. Adelante, diputada secretaria. Capítulo 8 del TEMEC. México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. Continúe el orador. Si el diputado tuvo la atención a mi exposición, yo justamente dije que ninguna negociación, México ni ningún país cede su derecho soberano de cambiar su constitución y sus leyes. Eso lo dije yo, señor diputado. Déjeme ahora decirle que manteniendo ese derecho, eso no nos exenta de estar claramente obligados a compensar los cambios de los compromisos que establecimos, como los que ofreció en conferencia de prensa el doctor Seade, y le leo claramente cuáles compromisos están afectados. Por ejemplo, ampliar el alcance de exclusividad del Estado a todo el sector eléctrico. Si bien la reforma del 13 mantuvo sin duda la rectoría del Estado, gracias a que el monopolio de distribución de energía eléctrica sigue siendo del Estado mexicano, lo que cambió la reforma del 13 es la competencia en generación y comercialización, lo que le da capacidad competitiva. Al cambiar la regla del juego, estamos violando el capítulo 14 de inversión y el capítulo 22 de comportamiento de las empresas productivas. Segundo, la CFE, encargada del sector eléctrico siendo juez y parte, es violatorio del capítulo de inversión, y adicionalmente esta falacia de que le vamos a dejar al sector privado 46% es falacia, porque el que decide a quién le compra y a cómo le compra y a quién le vende y a cómo le vende es la Comisión Federal de Electricidad, y eso aquí y en China se llama un monopolio público, y los monopolios, sean públicos o privados, son nefastos para la población. Diputado, por favor. La cancelación de permisos actuales viola el capítulo 14. El criterio de despacho eléctrico a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Diputado Guajardo, por favor. Estoy contestando, señora presidenta. Yo lo escucho muy bien, diputado. Adelante, siga contestando. ¿Por qué tengo que concluir? Diputado, fue alusión y no da una respuesta. Fue de ilustración. Ahora, habíamos acordado que las solicitudes de este tipo serían al final. Señores, si la realidad les cala, aguántense. La ilustración no da lugar a respuesta, diputado Ildefonso. Bueno, espero que con estas pocas ilustraciones, señor diputado, sepa que ¿Va a concluir con su intervención, perdón? Sí, voy a concluir con mi intervención. Diputado, le pido que concluya, ya va 1 minuto con 10 segundos. Adelante.
Por concluir, señora presidenta. Señoras y señores diputados, ojalá y en estos debates hablemos con claridad y con transparencia. Las famosas 12 propuestas que fueron incorporadas, resulta que misteriosamente el diputado... Concluya, diputado Ildefonso, por favor. Si no me